Buenas noches, ¿cómo están? Eh, Vamos ya a dar inicio a este webinar digital. Tenemos el gusto, bueno, de tener a diferentes amigos que se conectan de todo el Perú y también de Latinoamérica. Y bueno, queremos darle la bienvenida a José Inostroza Lara. Gracias, José, por estar aquí en este primer webinar que estamos justamente promoviendo a través de la comunidad GovTech Perú. Y bueno, vamos a dar inicio en este caso ya a este evento digital. Y quisiéramos, bueno, en principio, unas breves palabras. Voy a presentarme. Mi nombre es José Burga Carvajal, para los que todavía no me conocen. He sido subsecretario de Transformación Digital en PCM y actualmente, bueno, lideramos este espacio GovTech Perú, ¿no? Es un think tank que promueve políticas públicas digitales. Trabajamos en temas de gobierno y transformación digital, innovación pública y ciudades inteligentes. Entonces, tenemos como primer invitado de honor, ya dando en este caso, la inauguración de nuestros eventos digitales, a José Inostroza Lara. Él es un referente chileno en gobierno digital, con más de 25 años de experiencia en modernización del Estado. Como director de la Secretaría de Gobierno Digital de Chile, entre el 2022 y el 2026, lideró una etapa en la que el país subió del puesto 32 al puesto 10 en el índice de gobierno digital de la OCDE y avanzó al puesto 31 en Naciones Unidas. Entre sus principales logros están el fortalecimiento institucional del ecosistema digital, la implementación de estándares técnicos de la Ley de Transformación Digital, el impulso de la clave única y la identidad digital y la expansión de la coordinación regional en América Latina. Recibimos entonces, bueno, con mucho honor, en este caso, a José. José, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, José, por la invitación, por la bienvenida. Encuentro muy entusiasmante que estén haciendo una comunidad en este ámbito. Creo que es muy importante convocar a mucha gente, muchos liderazgos, con mucho entusiasmo. Esto no se trata de tecnología, sino que se trata de aumentar la capacidad de nuestro Estado para cumplir sus fines en nuestros países hermanos. Así que nada, muy contento de estar acá y tú me vas diciendo cómo conversamos. Yo muy disponible, me encanta esta conversación que estás creando, así que tú me dices cómo lo hacemos. Sí, bueno, sí, la dinámica es bastante ágil, ¿no? Abierta, ¿no? Un poquito de sacarnos un poco de esa, a veces un poco encorsados, ¿no? Sino ser un poco más, tener un poco más de amplitud. Bueno, en principio, felicitar al vecino país de Chile, ¿no? En este caso, de chileno en números, ¿no? Muchas veces estamos nosotros, como técnicos, ¿no? Siempre basándonos en las estadísticas, en los indicadores, y bueno, este puesto 32 del 2022 en la OCDE, ¿no? A un periodo, digamos, de poco tiempo, 2025, pasar al puesto 10, ¿no? En el top 10 mundial prácticamente, se vuelve Chile un modelo referente en Latinoamérica, ¿no? Quisiéramos en este caso saber, ¿no? Desde la Secretaría, cuando tú ingresas a este espacio, ¿cuál era el estado real del gobierno digital chileno? No el oficial, sino el real, ¿no? O sea, ¿qué te encontraste que nadie te había contado cuando ingresaste a la Secretaría? Ok, bueno, en términos muy descriptivos, primero, el gobierno digital era una división, disculpen, una división dentro del Ministerio de la Presidencia en Chile. Ya llevaba varios años en esa posición. En el 2017 había tenido algún grado digamos, de institucionalización en la función. Tenía una ley de transformación digital que estaba publicada desde el 2019. Eso quiere decir que había un programa con un marco legal para pasar del papel a formato electrónico y el uso de la interoperabilidad en toda la administración pública. Y una organización de unas 60 personas aproximadamente, una unidad de tecnología propiamente tal, otra de operaciones y otra de adopción, dicho grosso modo. Más cualitativamente, yo diría que era una organización que tenía una plataforma en particular que había sido muy exitosa, que ya llevaba unos 12 años aproximadamente en ese momento, que es la clave única. Habían algo así como 13 millones de personas que ya estaban enroladas.
Finalmente llegamos a 16, que ya es casi el tope, pero la clave única era una fortaleza sin lugar a duda. Y era un equipo que estaba enfrentando la escala, porque además de la clave única tenía alguna función en interoperabilidad, en firma electrónica avanzada, entonces estaba experimentando de pasar desde una política declarativa a una acción operacional de gran escala, y eso es muy importante porque eso empieza a tener una serie de implicancias que muchas veces uno no la visualiza cuando uno proyecta esto. Se ve todo mejor dibujado en la arquitectura, en la presentación, pero después ya empieza a operar. Es solo un dato, la clave única en Chile se usa 1,3 millones de veces al día. Entonces son volúmenes muy grandes y eso implicaba también una organización que tal vez no estaba tan diseñada para esos efectos. Yo diría que si quieres, como hay un espacio de brecha, me parece que la organización misma estaba en un momento de crecimiento, pero necesitaba un fortalecimiento desde el punto de vista de las funciones institucionales, desde el punto de vista del diseño de procesos, en algunos temas de ciberseguridad, y en general en un crecimiento más de madurez. O sea, en eso teníamos que avanzar y creo que se dieron algunos pasos interesantes. Eso yo te diría, también te diría que me encontré con un gobierno digital que tenía importantes dificultades para que la temática fuera suficientemente relevante en el país. El país venía de un tema con el estallido social. Ustedes conocen lo que nos pasó en el 2019, después vino la pandemia y después tuvimos 2 procesos de cambio constitucional. O sea, en ese contexto económico, social, político, cuando uno va a presentar estos temas de tecnología, tal vez no son los más relevantes, pero yo quiero sí destacar que el gobierno fue particularmente, especialmente la ministra de la Presidencia, la subsecretaria y después ministra de la Presidencia, y el gobierno fue especialmente sostenedor en este proceso de los 4 años. Pero en síntesis, era un proceso largo y estaba creciendo. Eso fue por lo que me encontré en el 2022. O sea, me dices una división, era una división, para entenderlo, era, digamos, a nivel también institucional, quizás no tenía un peso relevante, no tenía quizás un poder, digamos, de repente, de poder de articulación, ¿no? De políticas, más o menos como lo que te comentaba al inicio aquí en Perú, ¿no? O sea, más o menos era una oficina con pocas personas para todo el impacto que se requería en Chile. Mira, yo creo que es un equipo pequeño para todo lo que produce, pero ahí hay que hacer un paréntesis si quieren hablar un poco más de detalle, y lo podemos dejar para más adelante, pero la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer esta unidad y cómo tiene que producirlo? Yo creo que ahí hay un espacio de estrategia, ¿bien? Pero en términos generales sí era una unidad pequeña. Terminamos con 90 personas, no es que hubiéramos crecido a 200 o 300 personas, varios países en Latinoamérica tienen números muy grandes. Chile sigue siendo muy austero en eso, pero en un contexto donde otras funciones vinculadas al gobierno digital están en otras entidades. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con infraestructura está en el Ministerio de Transporte, todo lo que tiene que ver con economía también o servicios digitales para empresas, en economía. O sea, es bien discutible saber cuándo es grande o cuándo es pequeño. Pero respecto a la autoridad que tú mencionas, sí, me parece que no tenía funciones legales claras y no estaba suficientemente posicionada la entidad como para articular esta gobernanza que siempre es tan compleja. En eso había mucho espacio de mejoría. Y parece que bueno, esa situación que vivimos, ¿no? Realmente trágica a nivel mundial de la pandemia, en realidad también fue un acelerador de muchos procesos, ¿no? Tanto, bueno, sobre todo en el ámbito digital. Y justo yo encontré también, como fuente la OCDE, justo ahí lo pongo en pantalla, ¿no? El tema también de algunos factores claves, ¿no? Y sobre todo un término que tiene que ver mucho con el tema de mandato transversal. Por ejemplo, aquí en el Perú, no tenemos no se da mucha esa figura, ¿no? O sea, tenemos la Secretaría, sí tiene un mandato por ley, ¿no? Pero al ser, digamos, una secretaría, ¿no? Todavía sin un rango, digamos, tipo viceministerial o ministerial, muchas veces algunos órganos autónomos, ya se pasan de autonomía, ¿no? Y realmente no hay un tema de consulta o un tema de articulación, digamos, con este órgano que tenemos aquí en el país. ¿Cómo es en Chile, digamos, en este caso? ¿De qué manera se da este mandato transversal con otras, tanto a nivel nacional como subnacional, por ejemplo? Mira, primero decirte que en todas partes y en Chile también pasa
que hay un desafío importante en la articulación y en la gobernanza, ¿bien? O sea, no quiero dejar acá la idea de que Chile tiene un marco institucional, digamos, tan perfecto que esto de la gobernanza ya es fácil. O sea, eso siempre es un desafío muy grande. El país trabaja como muchos estados en Latinoamérica en silos y hay muchas instituciones que tienen gran presupuesto, autoridad legal, tienen grandes sistemas. Entonces, en ese contexto, el gobierno digital ha tenido que ir avanzando en el posicionamiento y eso se ha hecho un poco con normativas legales. Yo diría que la ley de transformación digital es muy importante porque de ahí se derivan una serie de mandatos de normas técnicas, de guía. Ahí hay un factor como de articulación, de gobernanza, de rectoría. También yo diría que el hecho de que manejara un par de plataformas muy fuertes, muy transversales, también te daba influencia, poder, o sea, el poder normativo, el poder fáctico de los sistemas, pero es un desafío, José, o sea, no, es día a día y a mi país le falta todavía un gran camino por avanzar en ese plano. Si tú, por ejemplo, me preguntas, ¿yo qué referentes tengo? Tengo el referente de Dinamarca, de Estonia, autoridad en este mismo ámbito en Corea, en Uruguay mismo, AGESIC tiene una relevancia relativa muy fuerte en Uruguay, eh, etcétera. O sea, yo creo que hay que tener cuidado con la idea de que esto se va a solucionar de un momento a otro. Esto va a ser un proceso, se va a demorar años y las leyes sirven, son importantes, hay que avanzar, pero es un conjunto de cosas, liderazgo, presupuesto, sistema, hay que ir conquistando esa autoridad y esa capacidad de gobernar el sistema, paso a paso. Exacto. Y ahí mencionaba justo ahora, ¿no? Tomando en referencia el tema del presupuesto. ¿Consideras que es un factor importante? ¿Ha dado, digamos, qué ha cambiado a nivel presupuestal, fiscal, desde que tú entraste, digamos, en el 2022 y ahora a nivel presupuestal ha incrementado? Porque normalmente siempre hablábamos, ¿no? Con mis profesores, hablábamos siempre en ciencias políticas, ¿no? Que lo que marca la política pública es el presupuesto, ¿no? O sea, realmente una política pública, una iniciativa sin un tema digamos, de fondo, no, es algo irreal, ¿no? ¿Cómo se da este caso en Chile? Bueno, yo a veces yo hago clases, entonces puedo tener un cierto problema en términos de que me quiero ir como a algunos conceptos primero y no responder tan rápido, pero nuevamente, tener mucho o poco presupuesto depende del modelo que tengas, ¿bien? O sea, puede ser más o menos importante dependiendo del modelo que tengas. Por ejemplo, va a ser más concreto, si tú estás a cargo del desarrollo de las plataformas y de mantener las plataformas, obviamente requieres mucho presupuesto, ¿bien? AGESIC, por ejemplo, tiene muchas plataformas, el gobierno digital de España tiene, no sé, 30 plataformas comunes, y eso hay que desarrollarlo, hay que evolucionarlo y mantenerlo. Y esos son modelos muy caros, y eso requiere mucho presupuesto. Claramente, Chile no tenía esos niveles de presupuesto relativos. O sea, Chile tenía, no sé, cuando llegué unos 6 millones de dólares, 7 por año. Terminamos con algo así como 11, 12 millones de dólares, ¿bien? Pero fíjate que al principio yo tenía la impresión de que se requería mucho presupuesto, pero después me quedé con la impresión de que eso tenía que ir creciendo progresivamente en función de que el modelo se fuera sentando, ¿bien? O sea, tal vez mucho presupuesto al principio, si no está el modelo bien claro, puede no ser una buena idea, ¿bien? En el sector público manejar mucho dinero puede ser complicado, comprar es complicado, la rigidez de las compras públicas es complicado, entonces hay que tener muy claro el modelo. Yo creo que lo principal no es de presupuesto, sino que es de rectoría, tener la capacidad de definir los objetivos, cuáles son las prioridades, la iniciativa, tener capacidad de influir en el presupuesto de la nación respecto de otras inversiones, tener la capacidad de fijar estándares, etcétera. Yo creo que ese ámbito no es tan caro, pero ahí tú requieres muy buenos equipos, ¿bien? Y si quieres tener algunas plataformas, 2, 3, 4, 5, 7, tienes que tener mucho cuidado en ir paso a paso. Y la pregunta es si tú vas a desarrollar internamente, vas a mantener internamente o vas a contratar servicios privados muy bien gobernados. Son modelos distintos. Entonces yo te diría que sí, el presupuesto en Chile creció. No creo que haya sido un presupuesto gigantesco. Probablemente tenemos menos presupuesto que lo que tiene Uruguay en este momento. Pero hay una inversión pública en tecnología donde había un proceso de evaluación de los proyectos y en ese proceso el gobierno digital tenía mucha influencia.
Entonces, las inversiones se hacían en otras instituciones, pero había una influencia importante de gobierno digital y se ejecutaba descentralizadamente. El presupuesto era principalmente para el equipo técnico, que mantenía las plataformas de clave única, interoperabilidad, firma, notificador y otras plataformas. Pero es un gran tema que podríamos conversarlo acá. ¿Cuánto presupuesto? ¿Cuál es el modelo? Yo creo que esas son las preguntas que debemos hacer. Excelente. Ahora, sí, o sea, porque te decía, porque también igual acá, ¿no? O sea, tenemos o sea, a veces pensamos eso, ¿no? Pero a veces con poco dinero, se logran grandes cosas, ¿no? Aparte también nosotros, hemos recibido apoyo, actualmente recibimos un apoyo importante del BID, son 70 millones de dólares, bueno, que hay de inversión, ¿no? Ya todavía es transversal, todavía tenemos un año más de ejecución hasta el próximo año. Eso nos ha servido mucho para también ir, sobre todo, trabajando la parte de los laboratorios de innovación, ¿no? Estamos trabajando fuerte el tema de innovación, pero hay unos temas puntuales que me gustaría también conocer de Chile. Eh, por ejemplo, hablando de tres aspectos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la gobernanza de datos, del tema de interoperabilidad, del tema del rediseño de los procesos, ¿no? Para que puedan ser digitales ya nativamente. ¿Cómo va Chile en ese aspecto? Por ejemplo, nosotros tenemos ya más o menos unos 5 o 6 años de implementada la PIDE, tenemos una plataforma de interoperabilidad, ¿no? Donde básicamente no la utilizamos, ¿no? O sea, no le damos el uso debido a esta plataforma, ¿no? Inclusive yo cuando estaba en la secretaría nos encontrábamos con ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, RENIEC, ¿no? Que es el órgano, por ejemplo, que brinda el registro nacional de identificación civil, ¿no? El que da los DNIs. Entonces, por ejemplo, ellos, su presupuesto se basa mucho en sus servicios, ¿no? Que brindan. Entonces, prácticamente son recursos directamente recaudados. Entonces, para ellos era también un tema, ¿no? Por ejemplo, cómo yo subo a la PIDE, por ejemplo, ¿no? A la interoperabilidad, un documento, un DNI, un acta de defunción, una partida, y digamos, yo vivo de esto, ¿no? Si para mí vas al Banco de la Nación, pagas una tasa y yo sobrevivo, o sea, yo vivo de estos aspectos, ¿no? Entonces, nos encontrábamos con situaciones así. ¿Cómo está en ese aspecto Chile? ¿Cómo está trabajando estos temas que son neutrales, ¿no? En el tema del gobierno digital, más allá de tecnología, de plataformas, estos temas esenciales como la gobernanza de datos, interoperabilidad, el rediseño, ¿cómo han avanzado ustedes en ese aspecto? Ok, nuevamente, trato de ser muy cuidadoso. ¿Cuán avanzado o no? Bueno, en el ranking de la OCDE tenemos una buena puntuación en ese ámbito, en términos generales en datos, pero si tú me preguntas, por ejemplo, ¿cuánto interoperamos en Chile en comparación a Perú? Yo no sé, porque es difícil tener esa medida exacta. Acá tenemos un indicador, tenemos solo en el caso de la plataforma de gobierno digital, algo así como 400, 500 millones de transacciones al año, y en este periodo se multiplicó por 4. ¿Qué porcentaje de la interoperabilidad del Estado chileno pasa por la plataforma de gobierno digital? No lo sabemos, no tenemos esos números, pero podría perfectamente ser el 20%, 30%, no el 90 o el 100%. Entonces, eso puede significar que tengamos 900 millones, 1.000 millones eh, esos números son muy grandes, son muy pequeños, depende de muchas cosas, ¿bien? O sea, he visto algunos números de Estonia, que es un país muy pequeñito y tiene una transaccionalidad muy alta. Pero a lo mejor la transaccionalidad no es óptima, que se está transaccionando cosas que no son razonables o que no son las más importantes o de un modo inadecuado. Entonces, yo sería cauto. Yo creo que Chile ha avanzado en eso. Solo la PICE, que es nuestra plataforma, se multiplicó por 4. Yo te diría que hay problemas estructurales del tipo que tú dices, es decir, a ver, son básicamente de dos tipos. Uno, tienes que tener los datos. Podría ser que las instituciones no los tengan o no los tengan en suficientes condiciones. Ahí nos metemos en gobernanza de datos, calidad. Eso es un desafío. Avanzamos en Chile con algunas normativas, políticas públicas, estamos en eso. Pero eso es un tema difícil, duro, más que el tecnológico en sí mismo. Y el otro es el incentivo. Las instituciones que tienen los datos tienen que hacer un esfuerzo importante tecnológico y a veces económico, como la institución que tú señalas, lo mismo que en Chile. En Chile, la Dirección de Registro Civil en Chile cobra por los servicios. Entonces hay un problema de incentivo, ¿bien? Más que la tecnología en sí misma. O sea, en general hay distintas tecnologías, los estándares ya se conocen. Yo diría que el tema de gobernanza de datos a nivel nacional del Estado, presentamos un proyecto de ley para avanzar en eso.
y las prácticas reales de las instituciones desde el punto de vista de poner arriba la estrategia de datos e implementar una gobernanza de datos adecuada, yo diría que son los elementos que más van a explicar la interoperabilidad en el futuro, más que la tecnología en sí misma. Esa sería mi impresión. Perfecto. Sí, creo similar también aquí en diferentes aspectos, digamos, en cuanto al uso, ¿no? de las plataformas. Y un tema también que viene a colación, José, es, por ejemplo, en cuanto a la articulación también, ¿no? A nivel subnacional. Te comentaba también al inicio en la introducción, estamos nosotros entrando a un periodo electoral, ¿no? Ya hemos terminado uno, es nacional, estamos ahora entrando bueno, ya estamos a mitad de camino prácticamente, en octubre son las elecciones regionales y municipales. Se entienden de repente bastantes propuestas, ya se han prácticamente presentado los planes de gobierno digital. Nosotros hicimos una evaluación hace unas semanas, ¿no? Y encontramos que ni siquiera, digamos, tenía tanta relevancia las propuestas en este caso de los candidatos, que ni siquiera, digamos, el índice que maneja el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Esta revisión, lo consideraba, digamos, como un tema importante, ¿no? No tanto no tanto porque no sea, sino porque no se mostraba, no se reflejaba, ¿no? Entonces encontrábamos temas, por ejemplo, ¿no? Muy abiertos, ¿no? De repente, sin delegar a una entidad en particular, sin señalar un presupuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo viene trabajando Chile en este aspecto, digamos, desde el gobierno central, ¿no? Como se ya, ¿cómo tú percibes ese despliegue a nivel subnacional? ¿Se está trabajando articuladamente o tú ves que también de repente hay, dependiendo de los líderes digitales, de los gobernantes, es que unos sobresalen más que otros a nivel, por ejemplo, tanto de Santiago como de repente de otras regiones o provincias de Chile? A ver, un comentario previo. Yo tengo la impresión de que nuestra institucionalidad regional es bastante más reciente que la de Perú. Por lo que yo conozco la historia de Perú en este ámbito, ya partieron hace mucho tiempo con las autonomías regionales. Chile lleva recién dos gestiones regionales autónomas, donde las autoridades son elegidas. Entonces eso está recién partiendo, y antes venía con una tradición muy centralista. Entonces los gobiernos regionales tenían prácticas, sistemas del nivel central. Bien, y eso yo diría que permanece, o sea, la normativa en general obliga a los gobiernos regionales a cumplir la ley de transformación digital, la interoperabilidad, o sea, eso también les empiece a ellos, ¿bien? O sea, no pueden apartarse de eso. Entonces, ese es como el marco general. Respecto a los liderazgos, sí, sin duda, o sea, conocí gobiernos regionales del norte de Chile que tenían todo muy digitalizado, expediente electrónico muy avanzado, y otros gobiernos que estaban más bien, digamos, un poco más atrasado. Entonces, ahí los liderazgos son claros. O sea, cuando tú encuentras a una persona que entiende que detrás de esto hay valor público, que hay eficiencia, que se va a empezar a notar, que la burocracia se empieza a facilitar, que la velocidad cambia, que las inversiones se pueden analizar, monitorear mejor, se puede avanzar en los procesos, digamos, a veces tan lentos en nuestro sector público, y hay un liderazgo y hay persistencia. Yo creo que eso se empieza a notar y empieza a lograrse. En general, yo diría que hay como algunas plataformas que son como periféricas, que tienen que ser de nivel nacional, sin duda, la interoperabilidad, todo lo que tiene que ver con identidad digital, temas de notificaciones. Yo creo que eso es muy importante que sea nacional, que los estándares sean nacionales, los estándares técnicos, que lo que es la gobernanza de datos también esté muy estandarizado. Momento. A ver, parece que a ver, vamos a ver. Eh, José, ¿me escuchas? A ver, vamos a darle un ratito, unos minutos, José. Sí, sí. A ver, ¿me escuchan? Hola, José, se perdió un momento la Sí, conexión. viste, tenemos muchas cosas buenas, pero a veces las cosas fallan en todas partes. Sí, sí. A veces
estamos en este momento, les cuento, para analizar algo, estamos en una especie como de tormenta en Chile, con mucha lluvia y con viento de 100 kilómetros, entonces hay dificultades de conexión en algunos momentos. Me cambié a otro sistema a ver si funciona bien. Sí, sí, está súper bien. Sí, sí. Entonces, simplemente les decía que a nivel de regiones hay capas que son transnacionales, yo creo que eso es súper importante. Las regiones no tienen que inventar la rueda en eso. Y a nivel más interno, ustedes creo que tienen 30 regiones, corrígeme, José, son Son 25. 25, acá son 16. Yo creo que ahí hay que formar equipo, liderazgo, y es un gran desafío, como comentamos, porque en esto la tecnología uno puede eh, quedar atrapado por cosas que son de moda. O sea, hay cosas que son más fáciles de decir, son más atractivas. Salió una noticia y entonces el dirigente o el líder político dice que, no sé, vamos a aplicar inteligencia artificial y un chatbot para todo, ¿bien? Pero tiene malos estándares de seguridad, no tiene datos, no tiene equipo robusto, no hay ciberseguridad adecuada, no hay un proyecto sustentable y entonces eso no va a pasar de simplemente una consigna publicitaria. Yo creo que eso es un riesgo muy grande en nuestro continente. Transmitir la importancia de construir los pilares no es fácil, no es tan políticamente atractivo. Nada de esto se hace en 1 o 2 años. Tienes que construir los pilares y sobre eso hacer mucha innovación y agilidad, pero no puedes dejar de hacer los pilares. Yo creo que eso sería un error porque si no, las capas que vienen después simplemente, bueno, como en una casa, ¿no? Cuando tú no tienes los pilares adecuados, y simplemente eso, lo que viene después no dura mucho, digamos. Yo creo que ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo cultural tal vez en nuestros países e insistir en los pilares. Los pilares después empiezan a surgir muchas cosas buenas, pero los pilares, sin eso, no se puede avanzar mucho. Sí, justo hablabas de pilares y recordaba no, bueno, tenemos nosotros, bueno, tuve el honor de participar en la creación de la política nacional de transformación digital. Tenemos 4 pilares, que es la conectividad, el gobierno digital, la economía digital y la educación digital. Y ahí hablabas un tema muy importante que es el tema cultural, ¿no? El tema de poder desarrollar digamos, este tipo de aprendizajes relacionados al tema digital en sí, ¿no? Porque justamente yo consideraría que es un pilar importante también el hecho de poder tener, pues, profesionales, técnicos, ¿no? Y gobernantes capacitados, o sea, que puedan entender, ¿no? Cuál es la relevancia, la importancia del gobierno digital, ¿no? Porque me ha tocado también, ¿no? En su momento, por ejemplo, con GovTech Perú, eh, articulábamos, por ejemplo, presupuesto, ¿no? De la CAF, del BID, podíamos nosotros manejar algunos fondos y nos ha tocado caminar y tocar las puertas, o sea, a diferentes gobiernos locales y regionales, ¿no? Diciendo, oye, mira, tengo este presupuesto, lo podemos implementar, ¿qué te parece, no? Y había una resistencia, ¿no? Entonces, no era, o sea, no era tanto un tema de presupuesto, ¿no? Porque a veces uno te dice, oye, no tengo plata para implementar, no está en mi PIA, etcétera, pero inclusive, ¿no? Llevándoles el fondo, el presupuesto, no forma parte, digamos, de un razonamiento o de una importancia, una relevancia que tenga en este caso en este caso el líder, el alcalde, el gobernador regional, ¿no? Ahí te voy a dar una idea, José, no sé si está bien, nos vamos a discutir, pero mira, entiendo el problema. Tal vez un truco, si tú quieres que hablemos más, en términos más prácticos, una estrategia, es que tienes que ser muy exigente en los estándares y en las metas. O sea, de alguna manera el nivel central tiene que decir, estos son los estándares, estos son el tipo de proyecto, y usted está aquí y tiene que avanzar hasta acá. Y hacer un gran esfuerzo por comunicar eso, que sea fuerte, que tenga rectoría, que tenga facultades normativas, que sea notorio, vergonzoso si tú no lo logras, o sea, que esa dimensión sea muy clara, ¿bien? Y por otro lado, tú vas y ofreces financiamiento para proyectos que te ayuden a esto. Entonces, de esa manera tal vez facilitan las cosas, porque si vas con financiamiento y todo esto no está muy claro, yo creo que es difícil visualizar los planes y los proyectos. O sea, tener claro un plan y un proyecto específico en este ámbito, yo diría que en muy pocas organizaciones lo pueden lograr. Es muy complejo. Y ante la complejidad, los seres humanos y tal vez la política prefiere como rehuir eso y no hacerlo o destinar eso a algo más visible. En cambio, si tú le pones una estructura muy fuerte en este ámbito y mucha claridad, estándares,
de planes, de plantilla, de decir este es un proyecto estándar y mucho indicador, lo mejor es que se puedan, tal vez vas ordenando esto. Claro. Vas con el financiamiento y el apoyo. Mira, a nosotros nos pasó algo parecido porque con la ley, que es muy fuerte, que obliga, con un programa de mejoramiento de la gestión que también incluso genera algunos beneficios para los funcionarios, se estandarizó mucho esto. Y con apoyo de algunas universidades fuimos a apoyar sobre todo a los municipios del sur de Chile en este ámbito. Y mi impresión, que nada es perfecto, es que eso estaba tan estructurado y ordenado que los municipios empezaron a demandar y a ordenar su actividad porque el marco estaba muy claro. No es que tuvieran que empezar a pensar qué hacer. Estaba muy claro y con eso estaban pidiendo colaboración. Pero es un gran desafío, o sea, la gestión del cambio y una estrategia que funcione en el contexto que tú me dices de los gobiernos regionales en Chile, Perú, evidentemente es un desafío. Sí, y también el tema, mencionabas justo el tema de continuidad, y ahí miraba también un factor clave justamente de este salto de Chile, es justamente la continuidad institucional, ¿no? O sea, la sostenibilidad como política pública, ¿no? Más allá de los gobiernos. Y eso, digamos, tiene que ser un mensaje que viene desde el lado, en este caso, del gobierno central, porque a nivel de gobiernos subnacionales sucede de que se pierde, digamos, la hoja de ruta en el camino, ¿no? O sea, son 4 años de gestión de un gobierno local o regional que implementa, ¿no? De repente algún tipo de solución o un proyecto de inversión en el entorno digital, pero como no hay un tema de reelección inmediata, ¿no? Entonces, termina su gestión, entra una nueva gestión y borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, todo lo que se avanzó de repente en temas de firma digital, en temas, por ejemplo, de identidad digital o inclusive, ¿no? Proyectos articulados con el gobierno central muchas veces también por un tema de visión o un tema de objetivos no propios de la gestión se pierden en el camino. ¿Tú cómo ves ese aspecto? ¿Qué recomendarías, por ejemplo, o de qué manera se podría dar un tema de sostenibilidad de políticas públicas, pero más allá del gobierno central, bajar un poquito al ámbito subnacional? Mira, a ver, sí, entiendo el problema. Yo creo que eso es una realidad en muchos países. Eh, Pienso que tienes que, insisto con el comentario anterior, o sea, tienes que poner un marco de mucha exigencia. Tienes que poner también acciones de reconocimiento, o sea, hacer ranking, destacar quién lo está haciendo bien, o sea, ahí hay un marketing digital que uno puede ser muy intenso en eso, y por tanto que se genere como una suerte de deseabilidad de avanzar en un cierto sentido. Y por otra parte, dar soluciones, ¿bien? O sea, entregar soluciones, tal vez, no sé si tanto financiamiento, sino que tal vez plataformas que simplemente plug and play y que empiecen a funcionar y que no se sostengan tanto en la capacidad interna. Eso no puede ser todo, tienen que ser algunas plataformas que son, porque uno no puede hacer todo, evidentemente, algunas que apalanquen y que estructuren, ¿bien? Yo creo que en general mantener buenos equipos en organizaciones más pequeñas como estrategia tiene que ser discutido, porque si las plataformas son más estructurales y dependen mucho de algunas personas, a veces hay liderazgos internos, puntuales, pero cambia el gobierno, la autoridad, pasa cualquier cosa, esos talentos los contratan en el mundo privado, entonces todo se cae porque ya las 2 o 3 personas se fueron. Yo creo que eso es un riesgo muy alto, es evidente que va a pasar, entonces yo creo que los proyectos no se tienen que sostener como en el voluntarismo, o sea, si hay un líder puntual, la pregunta, bueno, pero esa capacidad va a estar los próximos 10 años. Si la respuesta es no, que es lo más probable, ¿qué modelo es más sustentable? No puede ser que todo se llene de iniciativa por el voluntarismo y después esa iniciativa se pierda. Yo creo que ahí hay que tener como un plan mucho más estructurado y sobre todo entregar plataformas para que las instituciones se suban. Yo lo que he visto en España en particular, que es un país muy avanzado en esto, es que está avanzando mucho los servicios compartidos y hay mucha autonomía, la autonomía española, los municipios, y se va subiendo paso a paso. Se entregan las soluciones. Yo creo que en eso tal vez una estrategia para Perú es razonable. Excelente. Sí, sí, eso es lo que justamente vemos como un reto, ¿no? A poder seguir, pero muy interesante esta propuesta, justo estoy tomando nota del tema de los rankings, o sea, poder rankear a las regiones, a los municipios, darles incentivos, mostrarlos, ¿no? Y ponerle indicadores poco a poco, ¿no? O sea, que vayan cumpliendo metas de repente trimestrales, semestrales, ¿no? Yo creo que sí sería interesante trabajar ese aspecto con el nuevo gobierno. Ahora,
este salto de Chile del puesto 32 al décimo no fue tecnología, más fue una decisión política e institucional. ¿Cuál fue la decisión más difícil que tomaron y que consideras de repente que nosotros de repente como país todavía no nos hemos atrevido a tomar? O en todo caso, ustedes ya dentro de tu propio análisis, digamos, como país, ¿cuál fue esa decisión difícil de repente que se dio? ¿Cuál fue ese punto de quiebre para que ustedes, digamos, tengan esta subida, digamos, tan relevante en la OCDE? No tengo una respuesta clara, no sé si es un punto realmente como de quiebre, una decisión muy difícil. Yo creo que hay una decisión central, que es empoderar más gobierno digital. Yo creo que esa fue una decisión. Eso se expresó en varias cosas. En primer lugar, yo diría en el hecho que en mi cargo, mi posición duró 4 años. Históricamente, mi posición había mucha rotación, porque es un cargo difícil. Y fue el cargo que más tiempo duró. Algún mérito tuve, pero sobre todo hay mucha voluntad del gobierno en sostener un esfuerzo. Yo creo que eso es el factor más importante. Y el otro fue, me parece a mí, el cambio de ubicación de SECPRES al Ministerio de Hacienda, porque ahí se articuló un ecosistema de modernización más consistente, porque estaba el servicio civil, está compras públicas, está innovación pública, etcétera. Entonces, eso también sinergizó el trabajo. Yo creo que nos concentramos en desarrollo de políticas públicas, normativas, y una serie de instrumentos y programas y que se fueron facilitando porque había un plan, digamos, más consistente, un plan de modernización del Estado, y nos concentramos todo y nos articulamos. Yo creo que eso también fue una decisión, tal vez difícil, porque tradicionalmente el gobierno digital había estado en presidencia, y yo creo que estábamos siguiendo mucho el modelo del Reino Unido, donde está como el centro gobierno, pero en el caso de Chile me parece que era bastante más razonable, y así lo pensábamos muchas personas hace mucho tiempo, que se movilizara Hacienda, porque ahí estaba el ecosistema real en el caso chileno en este ámbito. Así que yo te diría que no sé si fue una decisión tan difícil, fue difícil ejecutarlo, cambiar una institución de un ministerio a otro, fue un gran desafío, desde cosas muy... ¿Y por qué Hacienda? ¿Por el tema del recurso en sí? O sea, No, o cuál fue el criterio, digamos, de pasar a Hacienda, y no, por ejemplo, como acá en algún momento se pensó, digamos, pasarlo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, por el tema de conectividad. O sea, ¿cuál fue esa decisión que los llevó a pasar? Porque igual nosotros estamos todavía en la PCM, o sea, es como si fuera presidencia, ¿no? O sea, estamos en la presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaría pertenece en este caso, inclusive a la Secretaría General. O sea, el orden es la PCM, está la Secretaría General, y nosotros dependemos de la Secretaría General, o sea, ni siquiera de un viceministerio, ¿no? O sea, tenemos solamente 2 viceministerios aquí, en la PCM. ¿Cuál fue, digamos, ese criterio de el- irse hacia Hacienda? Mira, esto es un tema, a mí me encanta porque tiene que ver ya directamente con gobernanza, con institucionalidad, y yo creo que en esto hay que tener un pensamiento, ¿cómo decirlo? Tal vez lo más cuidadoso, porque a veces uno como que copia recetas. Y lo importante, y en esto cito a mi amigo y al gran líder José Klastornik, digamos, que tiene una capacidad de pensamiento muy lógico. La pregunta es: ¿cuál es la lógica que está detrás de esto para el país en concreto? Mira, en Chile tiene un liderazgo muy importante el Ministerio de Transporte, todo lo que es Subsecretaría de Telecomunicaciones, que hay infraestructura, y siempre hay una cierta idea de que ese ministerio, porque tiene una gran tradición, una gran capacidad técnica, que está encargado de las redes, las telecomunicaciones, las empresas, parece que la intuición dice que ellos podrían asumir esto porque tienen una dimensión más técnica. A veces también se piensa en ministerios de ciencia y tecnología. En el caso de Chile se creó un Ministerio de Ciencia y Tecnología, entonces también estaba de alguna manera la idea de que ahí iba a funcionar esto. Mira, yo creo que cada país tiene su realidad. Aquí estamos hablando de gobierno digital, no estamos hablando de una sociedad digital, una economía digital, hay muchos objetivos en este ámbito. Si es solo gobierno digital, que es el caso de Chile, de la institución que dirigí, ahí la pregunta es: ¿dónde esa función para cada país va a tener un contexto que le va a ayudar a esa función? En el caso de Chile, es el Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda tiene 2 funciones en Chile. Uno que es lo macro fiscal, lo presupuestal en general, la fiscalidad, la economía fiscal,
Y lo otro es la administración pública. El Ministerio de Hacienda está encargado de compras públicas, está encargado del servicio civil, etcétera. Entonces, en el caso de Chile, ese lugar es mucho más útil si tú quieres potenciar gobierno digital. ¿Bien? No sé en el caso de Perú, porque no conozco la trastienda de esto. En el caso del Reino Unido funcionó muy bien. Alguna vez hicimos un estudio y revisamos que casi la mitad de los gobiernos digitales estaban en instituciones parecidas a nuestro Ministerio de Hacienda o Administración Pública. Yo creo que eso hay que preguntarse cuál es la función y cuáles son el contexto específico de cada país. En el caso de Chile es porque el tema de la administración pública está instalado fuertemente y de un modo muy eficaz en el Ministerio de Hacienda. Esa fue la razón. Yo creo yo creo que eso fue una decisión muy acertada y los beneficios los vamos a ir viendo paso a paso. Bueno, ya en esta gestión se avanzó bastante, pero yo creo que fue una muy buena decisión. Ah, excelente, sí. Sí, y qué tal, ¿no? O sea, digamos, y cuando toman esa decisión, ustedes ya se habían rankeado, o sea, ya estaban más o menos, o sea, ¿fue parte también de una recomendación de la OCDE? ¿O cómo más o menos Mira, se dio ese proceso? sí, a ver, esto es de larga data. El Ministerio de Hacienda siempre ha impulsado la modernización del Estado y de alguna manera había una cierta tensión con el Ministerio de la Presidencia porque tenía el tema de tecnología. Esto viene de mucho tiempo. Yo fui en otra vía, fui el director del programa de modernización de Hacienda y desde ahí observamos esta tensión y en algún minuto pedimos un estudio de la OCDE, o sea, que nos dijera cómo era la panorámica de la gobernanza en otros países, y habían distintas soluciones, como te digo, o sea, presidencia, hacienda, qué sé yo. Pero yo diría que un grupo de personas en Hacienda y en otras partes teníamos la idea hace mucho tiempo de que tenía que ser Hacienda porque era un ministerio que tenía estas funciones, pero además tenía un cierto sesgo a la tecnicalidad, a ser mucho más sistemático, a trabajar con instrumentos más que el presupuesto, era como un modo de operar. El Ministerio de la Presidencia en Chile es un gran ministerio, pero el foco es el aspecto legislativo y el aspecto político. Entonces, tal vez en el caso de Chile no era lo más relevante en ese ministerio. Y yo en particular escribí un artículo antes de entrar antes el 2021, donde hice todo este análisis con un colega que está en la OCDE en este momento, y hicimos el análisis, los pros y los contras, y dijimos tiene que ser el Ministerio de Hacienda, así que eso finalmente se terminó haciendo, pero ese fue el razonamiento, o sea, fortalecer el liderazgo del Ministerio de Hacienda. Buenísimo. Bueno, ojalá, bueno, tenemos un foro el 20 de agosto. El reto es un poco ir viendo también, no solamente el modelo de Chile, sino ir analizando otros modelos también. Y como tú mencionas, o sea, no es una receta única, ¿no? O sea, es un tema de poder acondicionar a nuestra propia realidad, ¿no? O sea, de repente, como país, ¿no? O sea, ¿qué es lo que principalmente o sea, nos puede ser un aspecto diferenciador, ¿no? Y justo estábamos también en esta coyuntura, ya hace unos días proclamaron a la nueva presidenta, ¿no? Del Perú, ya hemos hecho prácticamente un cambio, ¿no? de gobierno, ya el 28 de julio se asumen funciones. Y una pregunta, José, es, ¿no? Si mañana, por ejemplo, ¿no? O el 29 de julio o el 3 de agosto, que ya empiezan funciones, el gobierno peruano, ¿no? El nuevo gobierno, digamos, te llama, ¿no? Se contacta contigo y te dice, José, tenemos 100 días y queremos hacer lo que hizo Chile, ¿no? ¿Qué les dirías tú en esos primeros 10 minutos? ¿Qué le dirías a este nuevo gobierno nacional si en algún momento te diría, ¿no? José, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer en estos primeros 100 días de gestión? A ver, yo primero iría con una narrativa, o sea, más allá de la moda, si Perú o Chile o cualquier país latinoamericano quiere realmente solucionar los problemas que tenemos entre manos, pobreza, salud, educación, economía, narcotráfico. O sea, yo en esto soy un convencido. O sea, el modelo que tenemos hoy en día de hacer las cosas en nuestro Estado, muy desagregado, muy basado en documentos o en papel, que no tiene economías de escala, ese modelo es un modelo que va a fracasar. Todos los países que han progresado en este ámbito
todas las grandes empresas tienen modelos basados en datos y en inteligencia. No existe nada como un Estado que haya avanzado desde el papel o una empresa tradicional que haya avanzado. Hay varias empresas en Latinoamérica, tal vez Mercado Libre, una de ellas que todos conocemos, es una organización gigante, está basado en datos y en tecnología. Entonces, primero, eso hay que pasar de la moda a comprender el cambio paradigmático, y hay un riesgo muy grande si nosotros no nos tomamos en serio esto. Nuestros estados van a perder las batallas que tenemos que dar, y la ciudadanía a lo mejor va a tener la tentación de irse a otras partes, y nuestro sistema democrático se va a debilitar, el narcotráfico va a ingresar más fuerte, y entonces esto no se trata simplemente como de hacer algo, como poner una capa tecnológica a algo, como simplemente comprar un computador más nuevo. Se trata de sobrevivencia también democrática e institucional. Yo diría que ese es como el primer discurso. Esto no es algo que tenga que ver una oficina de 40 personas, esto cambia todo el Estado peruano. ¿Bien? Este es el modelo que tenían, por ejemplo, los estonios cuando cambiaron su modelo. O sea, no es que dijeron vamos a tener una oficina de informáticos que van a poner un poco más de tecnología, cambiaron todo. Bien, yo creo que ese es el primer mensaje. El segundo es gobernanza, rectoría. O sea, hay que dar las atribuciones, hay que construir los equipos, hay que hacer los proyectos, y hay que darle la jerarquía para eso. Y lo otro es poner foco. Nada de esto se va a lograr en 4 o 5 años. Hay que tener el plano, la arquitectura, 4 o 5 proyectos, pero muy bien hechos, y que derivadamente apalanquen otros efectos. O sea, en esto hay mucha tentación de tener agendas gigantes que suenen muy bonitas, pero todas van a terminar, digamos, con implementación al 30, 40% o menos. Yo creo que el foco aquí es extremadamente importante. Y lo otro es tener gente de muy buen nivel. O sea, esto más que informático, técnico específico, yo diría estratega, arquitectos, muy importante tener arquitectos, gente muy capacitada en estándares, y en esto no hay que inventar la rueda. Nada, afortunadamente, se puede reutilizar mucho, experiencia, muchas soluciones de muchos países. Hay todo un movimiento ahora de la infraestructura pública digital, que creo que hay que mirarlo con mucha atención. Hay que pedir apoyo a los organismos internacionales, a los países hermanos que tienen algunos éxitos. Hay que tomárselo muy en serio, porque yo francamente no creo que haya muchas otras soluciones distintas a tener un gobierno basado en datos y en tecnología mucho más avanzada. Y en nuestros países esto es extremadamente urgente. O sea, no es que seamos Corea, ¿entiendes? Y queremos tener la última versión de un sistema, no. O sea, en otros países puede ser la diferencia entre perder la democracia o no. ¿Ah? Entonces yo me lo tomaría mucho más como con un peso más estratégico, diría. ¿Ah? Y de ahí en adelante trabajar muy en serio e invertir en esto. Buenísimo, sí, realmente es una buena receta, una buena forma de activarnos, ¿no? De poder también darle continuidad, porque en realidad sí han habido avances significativos en el ámbito digital en el país, ¿no? O sea, sí se han creado, bueno, se han generado algunas plataformas, se han impulsado normas, ¿no? Estamos ahora último con la ley de ética, ¿no? De inteligencia artificial, su reglamentación. Y bueno, hay un impulso importante que esperemos pues el gobierno, este nuevo gobierno pueda dinamizar un poco más, ¿no? O sea, si es que se avanzó hasta cierto punto, poderlo seguir impulsando, ¿no? Esa es la idea. Y ya para ir de repente cerrando esta conversación, José, en el campo de la innovación pública, ¿cómo va Chile? ¿Cómo ves este tema de las GovTech, de este fenómeno, ¿no? De las startups enfocadas en el tema de economía digital? ¿Cómo se está trabajando este tema a nivel nacional y subnacional? Porque justo he participado, hace poco nosotros hemos también apoyado en la creación de un hub de innovación. Aquí en Lima estamos en ese proceso también, y bueno, hay bastante ímpetu, ¿no? Sobre todo de los jóvenes, la academia. ¿Cómo se está manejando este tema ya en Chile? Mira, yo te diría que, a ver, eh, tenemos un ecosistema fuerte, relativamente fuerte, con buenas empresas, hay un dinamismo en este ámbito, yo diría que hay mucho talento en Chile,
Y la pregunta es cómo lo aprovechamos más para el Estado, ¿bien? Y ahí tenemos que pensar muy bien los modelos que utilizamos, porque el Estado lamentablemente vive permanentemente como en dos mundos. Por una parte dice, quiero avanzar rápido y hacer cosas buenas, qué sé yo, y por otra parte quiero ser muy estricto, muy formal, con mucho protocolo, y las compras públicas tienen que seguir muchísimos estándares, y al final todo eso termina, digamos, tensionando este objetivo. Y en innovación tecnológica pasa exactamente lo mismo. Tú tienes que comprar con una licitación pública, con pliegos muy extensos, lleno de formalismo, y a veces las empresas más innovadoras no tienen tanta experiencia, entonces no se pueden presentar porque tienes que contratar a alguien que tenga 10 años de experiencia, y empiezan las contradicciones. Tú quieres ser como dinámico, pero al mismo tiempo tienes como un paradigma tradicional de control y protocolo. Yo creo que eso tiene que repensarse. Tenemos que cuidar el recurso público, sin duda, pero tal vez tenemos que hacerlo sin tanto costo para la innovación, ¿bien? Tal vez en cierto ámbito tener mecanismos de compra distintos a los mecanismos de compra tradicionales. En Chile tenemos el mismo estándar para todas las compras, y creo que eso es un error. Se generó una política en el gobierno recién pasado de compra innovadora, y se generó un cierto incentivo para esos efectos. Yo diría que, para ser bien honesto, que el problema son las compras públicas. O sea, las compras públicas en tecnología tienen que ser repensadas. No sé si todo, o sea, la innovación tiene que ver con algunos aplicativos, ¿no? No vamos a estar innovando digamos, en data center o en temas de comunicación, o en temas más fundamentales. Creo que hay temas más de estándares, pero en los aplicativos de arriba yo creo que tenemos que generar un mecanismo especial tal vez de compra, porque a veces se presentan ciertos dinamismos, innovaciones, y entonces se genera un aplicativo, pero después la misma institución que fomentó eso no lo puede comprar, digo. O Sí. se tiene que presentar con un sistema normal. Tal vez si te presentan en un programa de innovación tienes que dar un cierto puntaje adicional por eso, no lo sé, pero tenemos que ponernos a pensar eso. Pero las compras públicas son una restricción hoy día en innovación tecnológica en el Estado importante. Y lo otro, yo te diría, y perdóname que me extienda, es la estandarización y la apertura del Estado, porque en la medida en que haya más datos abiertos, en la medida en que haya mucho más capacidad de integración, con API, con interoperabilidad, que el Estado pueda conectarse más en un concepto mucho más abierto, también favorece la innovación, digamos, tal cual lo hizo Google, o en general los movimientos de innovación abierta. Yo creo que la apertura del Estado tiene que ser mucho más intensa. Pero por hoy, si yo tuviera que apostar, yo te diría que las compras públicas tienen que ser repensadas para fomentar en algo la innovación pública. Perdón, la innovación tecnológica en el sector público. Excelente, sí, y me hace recordar mucho también en su momento a Carlos Santizo, ¿no? En la CAF, él recalcaba mucho ese aspecto, ¿no? El tema de poder mejorar las compras públicas, hacerlas más ágiles, porque sí, pues, dentro de este marco de economía digital, el concepto, la misma esencia de estas startups, ¿no? Es muy distinto a una empresa convencional, ¿no? O sea, necesita un apoyo distinto, un impulso, diferenciado, ¿no? Que le permita, pues, ir escalando, ¿no? Y bueno, en esa etapa también estamos nosotros, ¿no? Ojalá que también, podamos ir mejorando ese aspecto de poder comenzar a atraer más, ¿no? En este caso, la inversión, tecnológica desde estas fuentes, digamos, de emprendimientos digitales. Tal vez debiéramos ahí unirnos, porque uno va a Argentina, va a Uruguay, va a otros países en Latinoamérica, y lo que tú me dices, el tema de las compras públicas en este ámbito tiene que ser repensado para un tipo de compra tecnológica. Yo creo que la arquitectura, los conceptos fundamentales debieran ser compartidos, y eso en sí mismo es una innovación. No es trivial, porque te exige el Estado control, auditoría, y entonces tenemos que hacernos cargo de eso, y tiene que ser esto algo que se pueda hacer, digamos. No que uno diga de la noche a la mañana, mire, para la tecnología no se sigue ningún estándar, y todo es mucho más laxo. No tiene sentido. Entonces, tal vez en un cierto ámbito, en una cierta categoría, en un cierto tipo de compras tecnológicas, generar plantillas, generar un enfoque compartido para ir facilitando este tránsito hacia la innovación, pero cuidando bien los recursos también, digamos. Sí, y justo me mencionabas, por ejemplo, de Argentina, y recuerdo mucho Córdoba, ¿no? Nosotros, participamos, como miembros del Consejo Consultivo de la CAF, justo cuando estaba concursando Córdoba en este fondo de inversión, ¿no? De parte de la CAF,
y ahora Córdoba ha dado un salto importante a nivel regional, ¿no? No solamente en Argentina, sino se ha vuelto ya un referente en el tema de innovación, ¿no? O sea, han trabajado de manera sostenida. Tengo varios amigos ahí en Córdoba, bueno, ahora están ya en el gobierno nacional, y ahora, bueno, con esta nueva administración también, con el presidente Milei, ya están dando un salto más, ¿no? O sea, ya prácticamente se quiere liberalizar el tema de la compra pública, en este caso también atraer la inversión relacionada a inteligencia artificial, ¿no? Justo veía hace poco un documental, ¿no? Una nota periodística de Peter Thiel, por ejemplo, ¿no? Estaba interesado en invertir en Argentina porque precisamente estaba viendo como un fenómeno de liberalizar, digamos, las nuevas tecnologías con énfasis en inteligencia artificial. ¿Tú ves eso también como algo positivo o es de irnos al otro extremo Yo creo que en esto, siempre la pregunta es cuál es nuestro propósito. Si tu propósito es valor público, sostenible, democrático, no todo vale. Yo creo que ese es mi mensaje. Tenemos que avanzar hacia mayor flexibilidad, con mayor énfasis, pero tenemos que ser cuidadosos, sensatos también. A veces las cosas como rápidas y fáciles tienen mucho brillo, pero puede que después de 2 o 3 años eso sea un fracaso, ¿ah? Entonces, o para hacerlo más simple, tenemos que estar en algún punto entre Estados Unidos y Europa, ¿ah? Europa es mucho más regulador, Estados Unidos es mucho más innovador. A veces cuando tú generas como mucha liberalidad en algo, ingresa un cierto tipo de tecnología o un cierto tipo de empresa que termina teniendo un control hegemónico. Y al final eso termina siendo contraproducente para lo que estamos hablando, porque finalmente logran una posición tal que otras empresas ya no pueden entrar y generan una suerte de lock-in fáctico. Entonces, también hay que tener cuidado. O sea, tenemos que construir un sistema y una cancha que esté siempre abierto para que los jugadores puedan ir cambiando y para que las mejores ideas puedan ir fructificando. Yo creo que es un desafío común. Tenemos que trabajar todo en esto y hacerlo bien, digamos. Rápido, pero bien. Buenísimo. Bueno, vamos a también tener un pequeño espacio, José, ahí hay algunas Encantado. personas de la comunidad que quieren también hacer algunas preguntas ya casi al cierre. Solo un último tema que me quedaba ahí en el aire, José, de repente así algo cortito. El tema de ciudades inteligentes. Tenemos amigos ahorita conectados también de Colombia. Está justo estamos en el ámbito también, una de las vertientes de GovTech Perú es trabajar ciudades inteligentes, ¿no? Smart City. Hemos tenido un evento hace poco con Solaris Arredondo, de C. Santiago, con un grupo interesante que vinieron también de varias, de Providencia, de varias municipalidades. ¿Cómo ves ese desarrollo de ciudades inteligentes? Siempre en el marco, ¿no? Que te comentaba de las elecciones regionales y municipales. O sea, ¿cómo vas viendo ese proceso tú, ¿no? Analizando cómo va esa convergencia a nivel subnacional, sobre todo, ¿no? Territorial, innovación. ¿Qué deberíamos de repente nosotros también ir aprendiendo de esa experiencia? Mira, a ver, siendo honesto, no soy especialista en el tema. Sí tengo nociones, he participado, he seguido. eh, Ese es el punto uno. Punto dos, yo te diría que en esto, no sé si es porque soy más viejo, eh, yo diría que hay que tener mucho cuidado con la moda. Este ámbito es un ámbito donde hay muchas palabras e ideas que son moda. Yo en esto sigo a pie juntilla el pensamiento serio y lógico de mi amigo Glastornik y los fundamentos siempre. Los fundamentos siempre. O sea, tú puedes tener la fachada más bonita, pero si no tiene los pilares o está construida la casa en un lugar que se va, con una lluvia se va a caer, digamos, etcétera. Perdón que sea un poco reiterativo, pero ese sería un segundo mensaje. Dicho eso, yo creo que es un movimiento importante, que hay que empujarlo, pero tiene que ser orientado estratégicamente. O sea, yo te diría que si un municipio, por ejemplo, no tiene gobernanza de datos, no tiene gestión electrónica interna, no tiene una dirección estratégica de un municipio, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, puede ser muy bueno generar algún tipo de servicio específico con sensores o con un poco más de inteligencia y avanzar al Smart City. Me parece que puede ser riesgoso, porque hay cosas que son como muy atractivas, pero lo importante son los fundamentos. Sobre eso, toda la innovación que explote,
pero hay que tener mucho orden en la cabeza para este tipo de temas. En Chile se ha avanzado, hay municipios como el de Providencia, que son municipios que son particularmente modernos, se está trabajando en temas digamos, de cámaras inteligentes, con inteligencia artificial, hay productos, hay empresas que están vendiendo servicios, hay inversión, pero necesitamos que nuestros municipios no tengan papeles y que interoperen y que tengan una arquitectura sostenible antes que cualquier otra cosa, yo diría. Eso sería mi mensaje. Buenísimo, buenísimo. Coincidimos, José. Y esa es una palabra, ¿no? El tema del, hablábamos, nosotros le pusimos el pasar del eslogan, ¿no? A la política en serio, ¿no? Y eso tienes mucha razón, o sea, se habla mucho de ciudades inteligentes, de cámaras, de drones, ¿no? Por el tema de seguridad, pero, o sea, como decía también el doctor Clastorni, ¿no? O sea, ¿cuál es la esencia? O sea, realmente el gobierno digital, y lo dice nuestra propia norma, ¿no? Los datos son digamos, el valor principal, ¿no? Donde se mueve todo el ámbito digital. Entonces, gobernanza de datos, interoperabilidad, modernización de los procesos, o sea, esa es realmente la base. Yo te diría que mecanismos de identidad, de autenticación también son críticos. Yo estoy muy motivado por todo el movimiento de la wallet, digamos, europea, de las credenciales verificables. Me parece que eso puede ser muy atractivo para nuestro continente, pero tenemos que solucionar eso, digamos. Si tenemos sistemas de autenticación débiles, bueno, ¿qué haces de ahí en adelante, digamos? O sea, si no eres capaz de saber de un modo seguro, pero al mismo tiempo ágil, quién es quién al otro lado de la pantalla, y que eso sea resiliente a suplantaciones, a problemas de ciberseguridad, bueno, todo lo que construya va a estar construido, digamos, en pies de barro. Entonces, creo que identidad, interoperabilidad, como tú dices, gobernanza, proceso, son los pilares, y un gobierno digital tiene que insistir en eso. De ahí en adelante, toda la innovación. Pero sin eso, se te va a caer la casa. Sí, y nosotros justo hacíamos, ya antes de ya entrar a las preguntas, hacíamos un checklist, ¿no? O sea, de los planes de gobierno y le decíamos a la ciudadanía, o sea, son 5 aspectos importantes cuando te dicen sobre una promesa electoral del ámbito digital, ¿no? Uno, el tema de la institucionalidad, ¿no? O sea, ¿quién lo va a hacer? Voy a crear que una gerencia, una oficina, innovación, voy a formar un grupo, o sea, ¿quién va a liderar este proceso, digamos, digital dentro de mi organización? El otro, el tema presupuestal. ¿Con qué dinero lo voy a hacer? ¿Voy a hacer un proyecto de inversión? ¿Va a ser un presupuesto de repente participativo? ¿Va a ser un fondo internacional? O sea, necesitamos saber, ¿no? El tema de indicadores también, porque dicen, bueno, dejan muy abierto, ¿no? Pero sin embargo, decir, bueno, vamos a reducir en el primer año, vamos a digitalizar el 30-40% de los servicios, o sea, ya es un indicador, ¿no? Entonces ya te muestra más o menos una hoja de ruta. Otro tema también tiene que ver mucho con... Clara, que con iniciativas claras y con indicadores de resultados claros. Eso es Exacto. fundamental. El tema de indicadores. Y otro tema también tenía que ver con el aspecto también de no inventar, lo que tú decías, o sea, no inventar la pólvora o reinventar la rueda. O sea, tenemos que apegarnos también allá a las políticas nacionales, utilizar las plataformas, ¿no? En este caso de gobierno digital, de una plataforma de autenticidad. O sea, no tenemos que necesariamente volver a hacer un rediseño si ya tenemos para aprovechar de repente infraestructura tecnológica, ¿no? Ahí tal vez, disculpa que te interrumpa, la estandarización es muy importante, o sea, que el gobierno digital, nacional, regional, tenga una definición clara y precisa sobre los estándares y que sean estándares internacionales. ¿Por qué? Porque eso te facilita la innovación, el GovTech, la innovación de lo que sea, porque, no sé, una empresa en Chile, en Argentina, en Córdoba, entonces tiene una cierta tecnología que responde a ciertos estándares, y en Perú son esos mismos estándares, no es que tenga que cambiar la tecnología, o sea, lo que inventa en Córdoba se puede usar tal vez en Lima. Yo creo que eso es súper importante, o sea, tener como la estandarización también ayuda a la innovación y ayuda a estos planes, digamos, acelerarlos, a no inventar la rueda, o sea, que esa rueda, estoy tratando de tener alguna imagen más clara, pero en el fondo, si las ruedas ya las están fabricando en alguna parte, que los autos que estás fabricando permiten que esa rueda calce, porque imagínate que las ruedas no calcen, digamos. O sea, la estandarización aquí es crítico para empezar a utilizar y reutilizar en las posibilidades del mundo. Eso me parece fundamental.
Buenísimo, buenísimo, José. Sí, bueno, es un tema bastante amplio para conversar. Hay temas de conectividad, o sea, estamos también nosotros poco a poco también avanzando. Y un tema también importante que no hay que olvidar es el tema de la protección de datos personales y el tema de ciberseguridad, ¿no? O sea, con tantos datos ya que se van a ir generando, es importante que los gobiernos, ¿no? En este caso, dirigiéndonos a los gobiernos subnacionales, en este caso candidatos, que también en sus propuestas puedan incorporar estos aspectos, ¿no? De una buena, poder seguirse, ¿no? De manera correcta a la ley que ya tenemos, ¿no? Nosotros tenemos una ley de protección de datos personales, hay una dirección adscrita al Ministerio de Justicia, que justamente se encarga de poder administrar todo, digamos, como, como un banco de datos, y el tema de ciberseguridad, ¿no? Porque también es un aspecto muy, muy importante, digamos, como un ámbito de darle confianza digital a las personas, ¿no? Entonces, vamos a pasar, ya José, para ir cerrando a de repente algunas preguntas, si tienen, a ver, de parte de los invitados. Aquí Arevalo parece que ya. Akemi, hola, ¿qué tal? Akemi, desde... Oh, José Antonio, a ver, cualquiera de los dos, lo dejamos ahí para que puedan hacer unas preguntas, comentarios. Oh, hola, José Antonio. ¿Puedo intervenir? Sí, José Antonio, adelante. Hola, José, y hola, José. Yo también soy José. Nos conocimos, José, Estamos reutilizando la rueda con el nombre. Sí. Nos conocimos en el último evento de APEC que hubo en Lima. Conversamos sobre estos temas. Y bueno, al aparecer tu nombre me pareció sumamente interesante. Yo soy el presidente del Gremio de Tecnología, de Información y Comunicación de la Cámara de Comercio de Lima. Represento al sector privado, a la industria acá. Como tal, acompaño también los esfuerzos supranacionales, soy vocero técnico de dos grupos empresariales que acompañan a la cumbre empresarial de la Alianza, tanto en Alianza en Agenda Digital como Industria 4.0, y un poco que llevo y traigo acá la voz del sector privado, ¿no? Veo que hay academia, veo que hay funcionarios públicos, ¿no? Nuestra opinión, para hacerla corta, es que, bueno, el principal problema del Perú, como ya se dijo de alguna manera, de repente no en forma muy frontal, es el de la gobernanza. En el Perú no existe un ente rector real de lo digital. No existe. Nominalmente está la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, pero no tiene el nivel, no tiene la cercanía al poder, no puede conseguir voluntad política para movilizarse. Por lo mismo no le alcanza capital humano ni recursos económicos. Las cifras que has dado son para ti pequeñas, pero son enormes si las hacemos la extrapolación al Perú. Ni eso se tiene aquí. Estoy de acuerdo con que no es un tema de recursos solamente, pero tampoco uno puede trabajar, se están pasando el sombrero todo el tiempo, ¿no? Y recurriendo a otros, ¿no? Esa falta de ente rector real es lo que nos ha impedido establecer una estrategia digital nacional. No hay forma. Nosotros tenemos acá una forma medio esquizofrénica de trabajar en el aparato público, donde los aspectos técnicos de conectividad están en absoluto dominio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La parte relacionada a la empresa, el emprendedurismo, la economía digital está en Produce. La parte con el relacionamiento de la economía, e-commerce y todo, la tiene otro ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La parte de manejo de Industria 4.0, interrelacionamiento político, la tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la parte política que debería encabezarla la tiene la Secretaría. Pero entre ellos, a veces no hay vasos comunicantes, ni tampoco hay una gobernanza clara que ponga una jerarquía a la que tú has dicho que es fundamental, la jerarquía, ni tampoco a partir de eso se puede tener una normativa que tenga cumplimiento obligatorio. Todas son sugerencias, guías, y es por eso que se avanza poquísimo. La estandarización que tú pides es prácticamente imposible por eso. No se puede establecer con una normativa que permite un planeamiento de alcance territorial y multisectorial, en este caso, ¿no? Si tú lo mezclas con otra condición, pero terrible, que es la pésima calidad regulatoria de nuestro poder legislativo, donde todo el mundo quiere salir en la foto sin tener conocimientos sobre los temas tecnológicos, vas a tener malas normas sobre regulación, cuando nosotros sabemos que en tecnología muchas veces la no regulación es la mejor regulación, porque la excesiva regulación destruye, acogota, ahoga la innovación. Por eso es que nosotros, esa continuidad que se querría de pasar una administración a otra, no se logra, porque no se tiene este ente rector. Adicionalmente, no se puede comparar realidades como la de Chile y Perú por un factor fundamental, el de la informalidad. Aquí es altísima y esa informalidad también se extiende a los usos y costumbres del manejo de la cosa pública.
son sumamente informales para estas cosas y al final no se plantea la continuidad como una especie de cuerpo de conocimiento ni un knowledge management que sirva para los que vienen posteriormente. Si eso sucede en el gobierno central, ya te imaginas cómo son las regiones. Tú te has referido al proceso de regionalización del Perú, que fue pionero en América Latina, pero el proyecto original se desvirtuó de tal manera que ha terminado siendo contradictorio. Ha generado cotas de poder y al final lo que ha generado es que la corrupción se descentralice, pero no la gestión. Tenemos grandes problemas de gestión justamente en las regiones. Como te digo, la institucionalidad es diferente entre Perú y Chile. Recuerdo que en la conversación que tuvimos con APEC, yo te pregunté que ahora, bueno, llega el presidente Boric y ustedes tienen la oportunidad de poner la pica en Flandes, de llegar a la luna, y me dijiste, es difícil porque las instituciones acá en Chile son robustas, entonces el ámbito de acción que se tiene es trabajoso porque todo el mundo cumple, hay institucionalidad. Acá debería ayudarnos el hecho de que no existan instituciones, pero en realidad está el desorden que nos estamos yendo al objetivo, al extremo completamente diferente a eso, ¿no? Y las dos cosas que quería comentar también eran que cuidado con las comparaciones y el copy and paste. Tenemos una tendencia a copiar la normativa de la Comunidad Europea, pero recibimos la tecnología de los Estados Unidos, entonces tenemos también otra realidad esquizofrénica donde no comulgan una cosa con la otra. En el caso de España tiene autonomías, por lo tanto la diferencia de un país extraordinariamente centralizado como el Perú es difícil de acotar. Por ejemplo, el Principado de Asturias fue durante años la joya de la corona en el tema de e-government en España, pero tenían ellas solas más recursos de capital y capacidad política de gestionarse que todo lo que teníamos en nuestros países de América Latina. Solo una autonomía y no una de las grandes. Y justamente con eso también tendríamos el tema de los indicadores. Hay muchos indicadores engañosos. No por eso no digo que sea extraordinario el hecho que ustedes se han pasado de un extremo al otro. Pero, por ejemplo, hace poco el Colegio de Ingenieros del Perú nos trajo gente de PNUD y que hicieron una radiología sobre el caso peruano sobre inteligencia artificial. Y los medidores que se utilizan son aplicables al primer mundo. ¿Y qué sucedió? Que al final nosotros estamos en inteligencia artificial en un lugar mediano, cuando realmente nosotros estamos en un estadio muy incipiente. Pero ¿qué pasó? Que todos los que fueron para este tipo de talleres eran early adopters, gente que sabía mucho, entonces distorsionó un poco el input que se tuvo, ¿no? Y para cerrar la pregunta, luego de hacerte un poco el paneo, digamos, sobre esta realidad, ¿cuál ha sido el aporte del sector privado en todo este proceso de transformación digital de Chile? En el acompañamiento. Específicamente, te hablo del caso de nuestro amigo común, Pelayo Covarrubias, y la presencia de País Digital. Nos interesa mucho esa presencia privada. Muchas gracias. José, muchas gracias por el comentario. Gracias. Mucha información y además dinamiza la conversación. A ver, comentario de estrategia y de los desafíos del Perú que tú comentas. Yo diría que primero hay que tener paciencia y foco. O sea, no se va a resolver todo en 2 o 3 años. Cada país tiene su realidad y la pregunta es cuál es la mejor estrategia para Perú en su realidad para ir dando pasos sólidos. Yo creo que eso sería, aunque suena muy general, pero esa es mi impresión. O sea, pensar muy bien qué es lo que puede funcionar en esa realidad y que facilite el siguiente paso. Eso es un arte estratégico. Respecto del mundo privado, fundamental en Chile. O sea, Pelayo, la Fundación País Digital en Chile ha sido una maravilla porque es muy público-privado de hace muchísimo tiempo, muy apolítico. Yo creo que es un marco que genera una épica y conecta. También toda nuestra relación con la ACTI, que son las empresas de grandes empresas tecnológicas, fue muy buena. Generamos una alianza, generamos seminarios permanentes todos los años, una mesa para la identidad digital público-privado con ellos, en el tema de materia de datos, con las empresas también más pequeñas, Chiletec. O sea, yo te diría que desde el primer momento nosotros tuvimos la convicción de que esto es público-privado. O sea, la innovación tecnológica, las empresas son las que te generan las soluciones. Y ellos fueron particularmente amables y muy contribuyentes con ideas, con metodología, con expertise técnico. Yo creo que el expertise técnico también está en esos gremios, en esas empresas, y se tiene que sistematizar una conversación productiva. Yo creo que eso en ninguna parte del mundo, digamos, ha avanzado sin esa integración. De lo que yo conozco, no sé, algo Dinamarca, España, pero sobre todo Estonia, que es un súper referente en esto, es muy público-privado. O sea, yo estuve en Estonia y estuve en el gobierno digital de Estonia y yo me imaginé que iban a haber, no sé, 400 ingenieros y programadores. Me dice, no tenemos programadores acá en esta institución.
obviamente contratamos muchas empresas privadas, estamos llenos de empresas innovadoras en tecnología. Skype fue de Estonia, porque el modelo es tener una arquitectura, país, un gobierno digital fuerte que sea digamos, la autoridad, pero la innovación es privada. Pero en base sólida, X-Road, por ejemplo, es una base muy sólida, la identidad en Estonia es muy sólida, pero sobre eso es mucha innovación. Así que nada, fundamental. Yo diría que también liderazgos personales, generar alianzas, este tipo de encuentros que se están fomentando, persistir, generar grupo, épica nacional. El propósito es muy noble de lo que se está haciendo acá. O sea, no es solo tecnología, es realmente resolver los problemas de nuestros países. Yo creo que eso nos motiva a todos. Muchas gracias. Gracias, José. A ver si tenemos una última participación, ya o un par más. No sé si Akemi quería también comentar algo o hacer una pregunta o alguien más. Bueno, mi nombre es Akemi Arevalo Fernández, de la ciudad de Ucayali, Pucallpa. Mi pregunta es, ¿un buen gobernador debe saber regular la economía o debe aumentar los impuestos? No sé qué contestar mucho. Yo creo que un buen gobernador tiene que ser una persona honesta, que tiene que tener propósitos nobles, que tiene que tratar de pensar bien y rodearse de gente honesta y gente inteligente. Y tiene que ir paso a paso mejorando las cosas. Eso es lo que yo creo. Ahora, si tiene que subir o no los impuestos depende de tantas cosas. Creo que sí tiene que preocuparse la economía, evidente. O sea, tiene que haber mucha economía en nuestros países. Pero sobre todo tiene que ser gente muy honesta y con equipo inteligente. Yo diría que de ahí surge la idea, de ahí surgen los buenos proyectos. Para mí eso es lo más importante. Gracias. Gracias Akemi. No sé si habrá alguna pregunta más, sino ya para ir cerrando también, ya ¿alguien más desea participar? Puede levantar ahí la manito. Bueno, aprovechar también este espacio ya para ir cerrando, José. Precisamente estamos en todo este proceso de difusión, ¿no? Tenemos dos eventos, seguramente te vamos a convocar más adelante. Estamos también promoviendo un curso taller, ¿no? De gobierno digital. Ahí está justo en la pantalla. La idea es seguir fomentando estos temas, ¿no? A partir de conversaciones, de diálogos, ¿no? Poder ir sembrando, sobre todo el tema de la cultura digital a nivel de, no solamente los gobernantes, sino también la ciudadanía en general. Y para eso también estamos invitando, ¿no? a la comunidad de gobierno digital, GovTech Perú, donde vamos a tener, ¿no? Posteriormente más webinars internacionales, ¿no? De manera gratuita, otros referentes también, al igual que José. Estaremos invitando a algunos referentes también de México, de Colombia, de Argentina, ¿no? Próximamente también estamos realizando un foro internacional de políticas públicas digitales, ¿no? El 20 de agosto, donde también José va a estar participando dentro del Grand Round, ¿no? Que hemos denominado a la exposición, ¿no? De diferentes modelos institucionales, ¿no? Por el lado de Chile, José, va a estar también AGESIC de Uruguay, el MINTIC de Colombia, va a estar también el ADTT de México, ¿no? Y bueno, y la nueva agencia también que se ha formado, el Ministerio en Argentina, ¿no? Que están revolucionando Latinoamérica, ¿no? Con sus nuevas, digamos, formas, ¿no? De poder trabajar estos temas de gobierno digital. Y vamos a armar un comité, ¿no? Una comisión de viabilidad, donde va a estar compuesta por diferentes también personajes del ámbito privado, del sector académico, hasta la Universidad del Pacífico, la Universidad Católica, también COMEX. Vamos a también hacer extensiva la participación a la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Y la idea es poderle presentar, ¿no? Al nuevo gobierno una propuesta desde todos estos actores que van a firmar, ¿no? Finalmente una declaración de Lima, donde vamos a entregarle al nuevo gobierno, ¿no? Cuál es la propuesta que nace desde la sociedad civil, ¿no? En este caso, desde la academia, desde el sector privado, donde, cuál debería ser la nueva arquitectura institucional, ¿no? En este caso, del gobierno digital en el país. Quisiéramos también, José, escucharte ya en las palabras finales. Yo creo que estoy un poco cansado. Muchas gracias por la invitación. Los felicito por este esfuerzo de crear comunidad.
recalco esta idea de la alianza público-privada. Ahí creo que es muy importante crear confianza, crear alianza, tener proyectos comunes, persistir. Yo creo que es muy importante. Googleen por ahí, nosotros hicimos todos los años un seminario que se llamaba Estado Digital, con las grandes empresas, con las pequeñas empresas, con la Universidad de Chile, con la Universidad Católica, muy exitoso, y creo que generaron un ambiente donde se podía discutir y se podía enfatizar y sostener esfuerzos de país, digamos. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que esa estrategia es crítica, incluso antes que la institucionalidad misma, porque pueden haber divergencias de cómo hacerlo, pero sostener una conversación persistente en este ámbito con todos esos actores me parece muy importante. Buenísimo. Gracias, José. Quizás puedan prender un ratito sus cámaras, los que pudieran, para poder tomar un registro de una foto. A ver, esperamos. Ahí está Kemi, se presentó. Ya vamos a hacer una toma más. A ver, 1, 2 y... Listo. Gracias, José. Gracias a todos. Que estén muy bien. Un gusto. Ánimo. Ya nos vemos seguramente para el foro del 20 de agosto, José. Seguimos en contacto. Encantado, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.